Como he sido aludido Sí. en el día de ayer, aunque no con el nombre propio por un abogado, referido al conflicto que tiene como protagonista, desgraciadamente, a este señor Leandro Pena, me voy a ocupar del desarrollo histórico de los acontecimientos que dieron lugar a mi intervención profesional, que la sigo manteniendo. En el mes de marzo de este año, Romina Bricio, que tiene un hijo con Leandro Pena, me solicitó asistencia profesional en razón de que había formulado una denuncia en una unidad judicial y esa denuncia no funcionaba. Es decir, estaba paralizada. ¿En qué consistía la denuncia? Vamos a ver los tiempos de la denuncia para aludir también a la incompetencia de ciertos órganos policiales y o judiciales. Del mes de julio del año 2011 era la denuncia y estábamos en marzo del año 2012 cuando ella me formula la consulta y me pide la protección y la intervención. ¿Y en qué consistía la denuncia? Encontrándose ella trabajando el día 10 de julio del año 2011 en la Befana, casa de té y helado, donde ella se desempeña, encontrándose también público en el lugar, asistente, recibió una llamada del exterior, formulada esta llamada desde, presumiblemente, Inglaterra, por Leandro Pena, que como dije, es el padre de una de las hijas de Romina Bricio. En esa llamada telefónica, primero comenzó con una solicitud, si se puede llamar de ese modo, en tono imperativo, duro, categórico, intemperante. Verdaderamente la petición que hacía era absurda. ¿Cuál era? Que le mandara a la hija de 4 años de edad a Inglaterra con una de las hermanas de Pena. Por cierto que Romina, que es una persona, además de activa en el trabajo, de carácter, de temperamento e inteligente, negó enfáticamente que eso pudiese llegar a ocurrir. Tenga en cuenta la audiencia los grandes conflictos internacionales que se suelen producir cuando un niño viaja con uno de los progenitores o es enviado al exterior, los conflictos que se suelen suscitar, conflictos que llegan a que haya peleas entre los países, diplomáticos en juego, y además la angustia de los niños, el tironeo entre los padres, etcétera. Por cierto, que la respuesta fue negativa por parte de Romina. Inmediatamente este hombre, ¿qué hizo? Le dijo que o se la mandaba o lo iba a tener que hacer por las malas. Si no me la mandás, te la voy a sacar por las malas. Aquí hay ya caracterizado un hecho de una enorme gravedad. Alguien que va a apoderarse de una criatura y trasladarla al exterior. Vaya a saber si después la devuelve o no la devuelve. Entonces, frente a esa actitud intimidatoria, coaccionante, desplegada por Leandro Pena, ella le dijo textualmente si eso constituía una amenaza. Y le dijo, sí, y vas a terminar peor de lo que te imaginas. Esas son las palabras textuales contenidas en la denuncia que ella inmediatamente formuló en la unidad judicial correspondiente a su domicilio. Pero los asistentes, los que estaban en ese lugar en la Befana, tomaron conciencia del estado de turbación, de alteración emocional que había experimentado Romina, del dolor que ella había experimentado frente a esta situación que solamente a las personas de su intimidad se las transmitió. Fue e hizo la denuncia. Julio del año 2011. Estamos en marzo del año 2012. No hicieron absolutamente nada. Entonces comenzamos la actividad judicial que correspondía. Nos constituimos con Romina en querellantes particulares, pedimos la intervención
de la Fiscalía de Instrucción y solicitamos que en el caso que este hombre regresara al país, fuera notificado por la Dirección Nacional de Migraciones, apenas descendido del avión, para que compareciera en el término de 72 horas a la Fiscalía y diera respuesta a esta situación que él había generado con la brutalidad de su expresión. Y además del temor que había instalado en Romina de lo que le podía suceder, tanto a ella como a su hija. ¿Qué hizo el fiscal? Envió a la Dirección Nacional de Migraciones el oficio correspondiente, señalando esto que habíamos requerido y peticionado. Punto 1. Y punto 2, algo muy importante, que había que determinar el paradero de este hombre, ubicar dónde realmente se encontraba, porque se encontraba en el exterior. Yo de Leandro Pena nunca había oído hablar, no sabía quién era. Puede ser uno de los ignorantes del país que no sabe quién es Leandro Pena, o porque no veo televisión en esos horarios, o porque no lo conocía. Ingresé a internet, tuve acceso a revistas de la farándula, del corazón, etcétera, y me hice una caracterización de este hombre. Esa caracterización me llevó a pensar que efectivamente este hombre tiene una figura corpulenta, atlética, diríamos, y un estrecho nivel de inteligencia. Es decir, poco desarrollo mental. Y vivía una vida en un ambiente poco recomendable en el exterior, en compañía de una modelo inglesa, con la cual se desplazaba por distintos lugares del mundo. Pero, además de desplazarse por distintos lugares del mundo, también parece ser que le hacía regalos costosos. No sé cómo obtenía los recursos económicos para hacerlo. ¿Quién hacía los regalos a quién? Que eso es un tema aparte que se está discutiendo en un juzgado de familia y donde Romina es asistida por su abogada, la doctora Consuelo Ortiz. Yo me ocupé exclusivamente de la cuestión penal. ¿Y qué figura penal es? Bueno, el segundo paso del fiscal, además de haberle ordenado lo que dije a la Dirección Nacional de Migraciones, fue la de imputarle a Pena el delito de amenaza por las palabras contenidas, que ya no las voy a volver a repetir, en esa conversación telefónica. Luego, para confirmar la existencia de la llamada telefónica, primero, lo que habían visto las personas en el estado de ánimo de Romina, el desplome emocional que se había producido en ella, convocó a testigos, personas que se habían encontrado en la Befana. Efectivamente fueron 2 de las personas que se encontraban allí y testimoniaron dando crédito pleno a la versión de Romina Bricio contra Leandro Pena. ¿Está imputado de amenaza? Está imputado del delito de amenaza. Primero, No digo, si se pudo contratar la llamada del fiscal, se contrató la... contrataron todo. Su abogado dijo ayer acá que no están enterados. Bueno, el hecho de que no estén enterados es un juego. Es una forma de sustraerse a la acción de la justicia. Es una forma de eludir la intervención judicial, y ya voy a decir por qué está eludiendo la intervención judicial. Regresó al país, pero no fue ni compareció ante la Fiscalía. En realidad, este hombre, hago una aclaración, un paréntesis, después de haber reconocido en una audiencia judicial a su hija, haber convenido el plan de pago de cuotas alimentarias y régimen de visita, nunca más compareció ante un tribunal de justicia de la ciudad de Córdoba, pese a las citaciones que se le efectuaban. Inmediatamente, operada esta ausencia de Pena, tomo conocimiento de que el hombre se encontraba muy feliz, al parecer, participando de programas televisivos, anunciando su intervención en Bailando por un Sueño,
interviniendo en las previas, y allí confirmé aquella semblanza que había obtenido de él. La cuestión corporal por un lado y lo estrecho de su inteligencia por el otro. Un hombre elemental, casi diría primitivo. Pero esto no importa, lo que importa es la gravedad de su conducta. Entonces solicito nuevamente que se lo cite y como domicilio para que se opere esta citación lo hago en el de sus padres. Se le da intervención por parte de la unidad judicial a la policía del departamento Totoral de la provincia de Córdoba, porque había un domicilio en la localidad de Las Peñas, y allí fue efectivamente una comisión policial para notificarlo. Segunda notificación que se le hacía: una, la del ingreso al país; dos, la del domicilio del padre. De esta última, evidentemente, o de la primera, no sé de cuál de ellas, tomó conocimiento Pena. Tanto tomó conocimiento que inmediatamente de participar en el programa de Tinelli, dicho sea de paso, actuó bastante mal, bochornosa, digo, fue su intervención, bailó pésimamente. Dio pena. Fue reprochado por los miembros del juez, dio pena. Se bailó como el apellido, digamos. Bailó como el Claro. apellido. Inmediatamente allí anunció que se iba. Es decir, que Pena, sabiendo que debía comparecer el sábado pasado en la unidad judicial número 4, ubicada en el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba, sabía que debía comparecer a la unidad judicial número 4 el sábado, eludió esta obligación que tenía y se fugó. La salida de él del país es una fuga, es una evasión, es sustraerse a su responsabilidad. ¿Qué hicimos nosotros con Romina? Una tercera presentación. Y en esta le decimos, si llega a volver al país, lo que tenemos que hacer inmediatamente es obligarlo a la autoridad que interviene a conducirlo por la fuerza pública a la fiscalía. Vuelve la semana que viene. El doctor, ¿no? 31 El lunes dijo su vuelve. abogado que va a ir a donde está citado. Bueno, y el otro punto es impedirle salir del país si éste no se sometiera a la acción de la justicia. En el día de antes de ayer, el fiscal interviniente me dijo que se habían puesto en contacto con él algunos abogados o un abogado y le había manifestado que Pena iba a comparecer. Si Pena iba a comparecer, quiere decir que su núcleo familiar, el abogado y él mismo sabían perfectamente la situación. De lo contrario, si la ignoraban, no podían decir que iban a comparecer. Y ahora sí nos encontramos frente a la situación en la que él se va a tener que defender de la imputación. Ya el fiscal ha sacado la causa de la unidad judicial y la ha transformado, la ha judicializado. Es decir, la tiene en su poder. Y aclaro por último, como un detalle muy importante, porque aquí está en juego la lucha tesonera que está llevando adelante Romina en defensa de ella y en defensa de su hija, particularmente, que su prédica constante, por otra parte, el amparo, la protección integral de su hija, que en una de las declaraciones de las audiencias civiles que se han celebrado, el padre de Pena, que es un ex legislador, el señor Héctor Pena, un ex legislador de la Unión Cívica Radical, dijo que su hijo en realidad, por la falta de cumplimiento de sus obligaciones de asistencia familiar, no trabajaba y que era mantenido por la modelo. Una cosa verdaderamente escandalosa y contradictoria con algunos pagos que por allí se han efectuado para interrumpir la responsabilidad por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, que es otro delito que se sustancia en otro fuero y que no tiene nada que ver con la causa en la que yo intervengo y en la que vamos a seguir interviniendo y pregonando que a Pena se lo debe responsabilizar como autor del delito de amenaza. Y no olvidarse de las palabras que dijo: si no me la das, te la voy a sacar por las malas. Como si se tratara, ella misma lo dijo en un programa de televisión, creo que lo dijo aquí, Sí, empezó como un diciendo la- paquete.
Sí, se lo digo acá. Ese es el nivel con el que un padre habla de su hija. Y en segundo lugar, que le iba a ocurrir cosas, palabras más, palabras distintas, no interesa, te van a ocurrir cosas peores de las que vos te imaginas. ¿En qué estado de ánimo se puede encontrar? Este es un tipo, el penal, de amenazas que afecta notoriamente el estado de protección a las personas que le debemos dar en el ámbito de la violencia familiar. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros estamos consustanciados con la protección de las mujeres, de los niños, de los que están en situación de inferioridad. Es una violencia de género. Y una violencia de género no solamente requiere de golpes, sino también de la violencia psicológica. La conducta que ha desplegado este Pena sobre Romina y eventualmente en forma indirecta sobre la hija a la que dice querer es un típico caso de violencia de género. Y con ese alcance nosotros vamos a continuar bregando por nuestra posición. Tengo una pregunta. La imputación hacia Pena es por violencia, por amenaza. Por amenaza. Por amenaza. Hay dos delitos: amenaza y coacción. Coacción, imponerle a una persona a hacer algo a lo que esta persona no está obligada. Y la otra, infundirle temor, miedo, mediante una acción intimidatoria. Y estas palabras, el fiscal las entendió como intimidatoria, que le infundieron ese temor que subsiste todavía más allá de la energía con la que Romina actúa en todos los planos de su actividad, tanto en el plano de su actividad laboral como en el plano de su actividad familiar. ¿Podría quedar detenido Pena? No, nosotros no hemos pedido la detención porque somos conscientes de cuando los delitos tienen una determinada pena, valga la redundancia de pena con sanción, sí. Para decirlo de otro modo, las personas deben permanecer en libertad, salvo que estas personas constituyan un peligro. Bueno, le preguntaba por eso, porque ustedes precisamente... Ahí está. Este chico no vive acá. Ha sido muy oportuna la pregunta por dos razones. Primero, porque constituye un peligro para la persona de Romina Brillo. Este es un aspecto a considerar en la cuestión. Y yo voy a pedir una pericia psicológica de la que no va a salir seguramente favorecido Pena, en una pericia psicológica que va a mostrar los rasgos de esta personalidad proclive a los actos de intemperancia. De manera tal entonces que habría dos razones para que, a pesar de que la pena o la sanción, el castigo es relativamente bajo, las personas deben ser protegidas con la restricción a la libertad del sujeto que profiere las amenazas. Doctor, una pregunta técnica. Para el caso de que Pena, digamos, niegue que le haya dicho eso por teléfono, cosa que a lo mejor ocurrirá. Yo no te dije eso. Desde el punto de vista técnico, ¿hay alguna forma de probar? Claro, la amenaza que él le profirió vía telefónica. Tenemos los testimonios de las personas que se encontraban allí, a las que Romina de inmediato... O sea, pero no escucharon la conversación de ella, no, que contó. No escucharon, pero vieron la transformación que se iba operando en el rostro de ella. Había quedado prácticamente con un color inusitado. E inmediatamente... Eso sirve como prueba. Sí, es un elemento indicativo, no un indicio, es una prueba directa de que algo había sido allí materia de un... Algo había detonado, algo había activado. Algo había sido materia de una imposición, porque nadie queda en ese estado si no ha mediado un contexto de, no una discusión, porque no la escucharon discutir, la escucharon simplemente preguntar de una manera civilizada frente a la acción que el otro estaba desplegando. Si no hubiera comentado de inmediato, podrían entrar a dudar. Y además, la forma de acreditar la llamada telefónica, aunque se hizo desde el exterior y por un teléfono que Romina no conoce, pero que le llamó al teléfono que ella sí tiene en el momento en el que se estaba desempeñando en el negocio que he señalado, en la BFA. Doctor, al margen de esto, ayer el abogado de Pena trajo aquí todos los comprobantes de los depósitos de la cuota alimentaria y por lo que vimos estaban todos los del año pasado y los de este año también. Le dije que en el aspecto civil
en el aspecto familiar interviene la doctora Consuelo Ortiz, pero yo conozco eso que usted dice. Van haciendo pagos parciales para impedir que se le atribuya el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Y le voy a agregar algo más. Cuando no se paga por parte del padre de una niña o de un niño, a quien se le ha fijado una cuota alimentaria, una determinada cantidad de dinero, de acuerdo a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, responden los abuelos, plenamente, y no tienen que hacer pagos parciales para liberar de la responsabilidad de un delito al hijo, sino que tienen que hacer el pago total. Lo que ha traído son pagos parciales, no son los pagos totales. De manera tal entonces que el señor Héctor Pena. Bueno, quería que lo dijeran ustedes. Héctor Pena, que es el papá, el abuelo de Pena, de tiene que ir porque tiene recursos, tiene medios, tiene solvencia económica de ir y pagar de acuerdo a la doctrina de la Corte. Y yo le hago una exhortación a la jueza de familia, que deje de demorar la causa, que actúe con celeridad, porque siempre cuando se encuentra en juego el destino, la vida de un niño, la vida no porque esté amenazada de muerte, la vida en el sentido integral, la vida, el derecho a tener una manutención, las aspiraciones lógicas de su edad, etcétera, deben actuar con celeridad. Y hay recomendaciones del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y de la Fiscalía General de que así lo hagan. Sin embargo, parece ser que en el Foro de Familia y en la unidad judicial, en el caso penal, no actuaron como debían actuar. ¿Qué sanción contempla este tipo de delitos? Digamos, de comprobarse la culpabilidad, ¿cuál sería la sanción final? Una irresponsabilidad de parte de la jueza de familia, que no la va a llevar a la destitución, pero que constituye evidentemente un descrédito, para llamarlo de algún modo, en su actividad. No, ¿pero qué sanción para Pena? Si se comprueba... No. Para Pena en la cuestión civil él tiene que pagar. Si no paga él, paga el padre. Sí. ¿La cuestión penal? La cuestión penal, la sanción era de 4 años de prisión, la pena máxima. Máxima con 4 años. La pena máxima. Sí. Yo no estoy pregonando ni propiciando la condena en el sentido de encarcelamiento, sino que estoy señalando los riesgos ahora que tiene Pena. Sí. No cumple aquí con sus obligaciones primero. Y segundo, si hay un dictamen pericial psicológico que dice que este individuo constituye un peligro, entonces no dejarlo salir del país. Tiene muchas aristas de carácter conflictivo el tema. Y de ninguna manera yo lo había hecho público. Había guardado un escrupuloso silencio a lo largo de todo el tiempo. A nadie le había comentado una sola palabra. La exposición pública del día de ayer me obliga a salir al cruce. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Bueno, interesante, nos da un tema nacional ahora. Sí, no, lo van a llamar durante toda la tarde. Lo van a llamar de distintos programas de Buenos Aires. Estoy en el juicio de Ituzaingó anexo y No va a poder atender. No lo voy a poder atender. Bueno. ¿Le puedo hacer una Sí, pregunta? sí, No, sí. porque pensaba, doctor, en la cantidad de mamás o de papás que deben estar escuchándolo y que deben estar pasando situaciones muy similares. Digo, porque a diario muchos papás le dicen a las mamás, te voy a quitar la nena, o la mamá, no te voy a dejar ver. Digo, con la simple expresión verbal, una mamá o un papá afectado pueden hacer la denuncia. Eso es importante, Mire. me parece de destacar. Lo hacen. Pero después la unidad Pero quiero judicial- aclarar que Romina nunca le ha puesto impedimentos ni condicionamientos a la visita que el padre podría efectuarle. Eso sí, siempre exhortándolo a que cumpla, pero nunca le ha hecho saber ni le ha puesto límites. Al contrario, ha querido que se cumpla con el régimen de visita, pero en un clima de armonía, de paz, de serenidad. No ha sido de esas madres que negocian a cambio del pago la entrega del niño. Está bien. No es de esa madre. Muchas gracias, doctor.